Siempre los domingos nosotros vemos, o le denominamos así, al culto de los domingos, el culto evangelístico. Y yo quiero centrarme en eso en este día, de lo que es un mensaje evangelístico. Amén. Así que, repito una vez más la cita. Gálatas capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 al 14. Leemos la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén, hermanos. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Así que, ¿qué dice? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. Y vamos a titularle al mensaje de esta tarde, no es una amenaza, es una solución. Diga conmigo, no es una amenaza, es una solución. La ley, ustedes saben que la ley fue dada al pueblo de Israel. Y la ley vino a causa de las transgresiones, vino a causa del pecado. Y la ley, hermanos, Pablo dice que la ley no es de fe, sino de obras, porque la ley se basaba en poner en práctica los mandamientos, hacer las obras de esa ley que Dios le dio a Moisés. Y a la verdad fue una ley dura, y a la verdad que fue una ley que fue dada en el enojo de Dios, una ley por la cual el pueblo de Israel no podía vivir. Dios, mirando el pueblo como era de rebelde, dice que en su enojo les dio una ley por la cual, o mandamientos por la cual no podían vivir. El evangelio que nosotros tenemos, que el Señor nos ha regalado, muchas de la gente, de las personas, piensan que el evangelio es una amenaza. Cuando se les predica el evangelio y se habla de la condenación, del juicio, las personas vienen les cae a su mente, ellos piensan que uno los está amenazando con un juicio, con una condenación, con una maldición. Y por eso le quiero titular a esta noche, el evangelio no es una amenaza, es una solución. Y ya vamos a ver por qué. Dice el apóstol Pablo aquí, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. ¿Por qué bajo maldición? Porque ningún ser humano, ni aun el pueblo judío, pudo cumplir la ley. Todos ellos violaron el pacto de Dios, violaron los mandamientos, y entre más ordenanzas se les daba, más los violaban, más los desobedecían. Así es que esta maldición permaneció por largas décadas desde que se dio en aquel monte. Y vemos el pueblo que cuando oía estas palabras, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que ellos temblaban escuchando las grandes palabras que Dios hablaba. Eran palabras que estremecían al pueblo, y ellos no querían escuchar esto porque les parecía demasiado fuerte, demasiado espantoso. La Biblia dice en el libro de Hebreos que sí era espantoso, era tan terrible el poder, el énfasis que Dios hacía en las palabras de la ley. Y en la palabra de la ley no solamente habían, hermanos, preceptos, decretos, mandamientos, ordenanzas, habían también advertencias que si el pueblo no cumplía las palabras de la ley, si el pueblo cumplía las palabras de la ley,
ley, había una bendición que seguiría a esa obediencia. Pero viceversa, si el pueblo desobedecía las palabras de la ley que Dios le dio a Moisés, entonces todo se volvía en maldición. Habían maldiciones, dice la Biblia, aquí el apóstol Pablo, que ninguno que por las obras, depende de las obras de la ley, dice que todos están bajo maldición porque no cumplieron las obras de la ley. Porque escrito está, eso está escrito en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, donde Dios dio esta ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y que por la ley ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Entonces, desde todo este tiempo, desde los tiempos de los patriarcas, mejor dicho Moisés, que fue con el que vino la ley, luego los profetas que anunciaban la palabra de Dios, las ordenanzas, los mensajes de Dios al pueblo de Israel, el pueblo nunca obedeció la ley. Y esto permaneció todo el Antiguo Testamento. Y vemos que esto, ya en el último libro del Antiguo Testamento, hay una palabra que dice, esa palabra que no todo mundo le gusta escuchar, la palabra maldición. La palabra maldición no mucho le gusta escucharlo, pero ya vamos a ver por qué viene la maldición. La maldición viene por la desobediencia a los mandamientos de Dios. La desobediencia a no obedecer la palabra de Dios. Y yo quiero que vamos rápidamente ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15, habla de esto. Y no solamente la advertencia para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. En el libro de Deuteronomio, no me voy a profundizar mucho en cuestiones de lo que tiene que ver la ley, sino en la desobediencia de la ley, porque sería entonces extenso mi mensaje. Quiero enfocarme sinceramente al resultado de no obedecer la ley. Tan severo era la ley que la desobediencia incurría en maldición. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Yo quiero que lea ahí conmigo para que se dé cuenta que no solo al pueblo de Israel alcanzaría la maldición de la ley, sino también a las generaciones gentiles. Deuteronomio 27, 15, dice la Biblia: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiera en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Y ahí usted va a seguir leyendo: maldito el que deshonrare al padre y su madre. Aquí ya no la ley también te decía, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa para que tus días sean largos y allí sean largos en la faz de la tierra. Pero el desobedecer, el deshonrar al padre, incurre en maldición. Amén. Dice aquí, y eso, óigame bien, que no, el honra a los padres no solamente viene con la ley, la honra a los padres viene desde que Dios estableció pactos con los hombres, mayormente con Noé. Cuando Dios establece a Noé y Noé sale del arca, vemos que Noé maldijo a su propio hijo por deshonrarlo. ¿Cuál fue la deshonra de Can, el hijo de Noé? Y oiga bien, no había ley. Vea cómo es Dios, porque desde antes de la fundación del mundo Dios tiene preparadas las cosas que serían para su pueblo, como las cosas para la iglesia, como las cosas para el mundo. Entonces dice que Noé maldijo a su hijo llamado Can, porque él se burló de su padre. Un día que su padre plantó fue el primer hombre que cultivó uvas en la faz de la tierra, fue Noé, después que salieron del arca después del diluvio. Dice que Noé se emborrachó por tanto tomar jugo de uva y entonces se quedó desnudo, sin ropa. Su hijo Can lo mira y se burla de él y va a decirle a sus hermanos con una actitud burlona. Entonces, después que su padre se da cuenta, lo maldijo. Y vemos toda la maldición. Esa maldición alcanzó a todos los cananeos que hoy existen, que existieron en el tiempo del pueblo de Israel también. Y muchos países que dependen del hijo de Noé fueron malditos por esto, porque Dios siempre, hermano, ha tenido, desde que formó al hombre, desde que estableció al hombre en la faz de la tierra, el que los hijos honren a sus padres. Vemos cómo maldijo Dios a Caín por matar a su hermano. Amén. Y entonces aquí dice que maldito también, por eso ser rebelde, muchachos, no es sabio, porque hay una maldición en la deshonra, en el irrespeto a sus padres. Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que hiciera errar al ciego. Maldito el que permitiera el derecho, etcétera, etcétera. Y ahí está ese montón de maldiciones. Maldito el que se acostara con su familia, con un familiar. Hay un montón de maldiciones que la ley abarcaba. No solamente, preceptos ni mandamientos, sino actitudes de las personas.
Amén, relación moral con las personas, con el prójimo. Habían maldiciones que Dios dictó por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y hay una maldición aquí que alcanza a toda la raza humana, mayormente los países idolátricos, como lo son ciertos países que no quiero mencionar el nombre. Pero la maldición de Dios también ha abarcado al mundo entero por la desobediencia, de darle gloria a lo que no es Dios, de darle gloria a lo que no ha hecho nada. La gloria y la honra sola se la merece el Señor, el creador de los cielos y de la tierra. El apóstol Pablo habla de estas maldiciones y de este juicio, de esta condenación en el libro de Romanos capítulo 1 y 2, donde habla que no le dieron gloria a Dios, que en su razonamiento, en su ciencia y conocimiento se hicieron tercos y no le dieron la gloria al creador, sino a la creación. Amén. Por eso dice que Dios los entregó a una mente depravada y está hablando de toda la raza humana. Hay una maldición en la raza humana y eso no necesitamos recordársela a nadie. La Biblia dice claramente que esa maldición existe por causa del pecado. Pero gloria a Dios, como introducimos con nuestro texto en Gálatas, que dice la Biblia que Jesucristo nos ha libertado de la maldición de la ley. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos son libres de la maldición? Aleluya. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, el pueblo estuvo batalla y batalla y batalla y nunca pusieron en obra la práctica, los mandamientos de Dios. Pero Dios tenía preparado ya a Jesucristo, que era el único candidato que venía a libertarnos de esa maldición. El único que cumple las características y los requisitos para poner en práctica al pie de la letra las ordenanzas de la ley, por duras que fueran. Él es el único candidato para cumplir la ley como Dios anheló que el pueblo la cumpliera. Por eso la Biblia dice que sobre Jesucristo cayó la maldición de la ley. Sobre un solo hombre Dios descargó el peso de su ira que por décadas podía haber, en otras palabras, descargado sobre la raza humana. Sobre su propio Hijo, dice la Biblia, que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué Cristo se convirtió en un maldito cuando está en la cruz del Calvario? Porque todo el peso de la ley, toda la ira de Dios que había en esto, por la desobediencia de la ley, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Allí Dios descargó su ira, allí la ley, hasta allí llegó la ley. Por eso dice la Biblia que la ley la ley y los profetas fueron hasta Juan. Porque Juan es el que viene a abrir el camino para aquel que vendría a cumplir la ley, a soportar el peso y el castigo y la condenación de la ley, para poderte libertar a ti y a mí de esa condenación que por décadas Dios ya había dictado sobre la raza humana. Pero gloria a Dios que Él ya tenía a alguien preparado que libertaría a aquel hombre caído, aquel hombre llamado Adán, que un día Dios le dio mandamientos y órdenes y las desobedeció. Y por causa de Adán pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, a su nombre. Y entonces dice aquí la Biblia que la maldición no solamente cae sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda persona que le da la gloria a lo que no es Dios, que le da la honra o la gratitud o la obediencia o el servicio a lo que no es Dios, hablando de esculturas, de imágenes. Por eso todas las naciones, y yo no voy a hablar mal de nadie, pero es una realidad que no la podemos callar. Vemos los países tan pobres como África, es el país número 1 en brujería, es el país número 1 en idolatría, y ciertos países que nosotros vemos como el pecado, cómo abunda el pecado, la maldad. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene cumplimiento. Dios ha decretado una maldición sobre toda persona que adora ídolos, que es idólatra. Amén. ¿Por qué la maldición? Ya lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, toda persona que adora a lo que no es Dios, hay una maldición que fue decretada desde tiempo. No importa si es israelita, no importa si es gentil, no importa si es griego, no importa si es bárbaro, no importa si es salvaje, no importa si es profesional, no importa. Usted me dirá, hermano, ¿y qué pasa con las etnias, con los indígenas que adoran a árboles, que adoran, mira, hay una gran responsabilidad de llevarles el evangelio, pero el hecho que no se les haya llevado el evangelio y ellos son idólatras, la maldición de Dios está sobre la raza humana. Y solo hay un hombre que vino a libertar a la raza humana, no importa qué color tengan, su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? A su nombre. Malaquías 1:4, el último libro que es el libro del Antiguo Testamento, cierra con esta palabra, dándonos a entender que Dios no se le ha olvidado lo que ha dicho y que hay algo, la necesidad
amén, que terminando el tiempo que Dios tenía establecido, iba a venir alguien para redimir a la raza humana de esta gran maldición que Dios había pronunciado antes. Por ser el hombre inútil, por ser el hombre débil y desobediente, la maldición persistía y estaba en pie. Malaquías capítulo 1, versículo 14 dice la Biblia. Vamos ahí. Malaquías 1:14 dice: maldito el que engaña. Oiga bien, la maldición sobre aquel que engaña. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Mire hasta dónde cae la maldición de la ley. Estoy hablando de la ley. Quiero que seamos claros. Estoy hablando de la ley del Antiguo Testamento. Caía tan severo una maldición, hermano, que todo aquel que le diera algo a Dios dañado, algo, en otras palabras, inadecuado, caía la maldición sobre él. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Miren qué tremendo era la ley, y podemos seguir hablando de todo lo que incurría en maldición en el Antiguo Testamento. Era tan dura la ley, hermano. Nosotros los gentiles, escúchenme, hermano, como personas que me van a escuchar por medios de comunicación, nosotros los gentiles debemos de estar súper agradecidos que ahora somos salvos por su gracia. Aleluya, porque Dios a nosotros no nos tenía en cuenta. Aleluya, porque la promesa era para el pueblo de Israel. Pero como el pueblo rechazó esto, Dios nos vio a nosotros, aleluya, y nos llamó a otras ovejas que no eran de su redil. Pero dice: voy a traerlas a mi redil, y los dos serán un solo pueblo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Nosotros mayormente los gentiles debemos de estar súper agradecidos con el Señor. Porque para nosotros no había promesa. Hablando así en teoría o en escritura, no había promesa. Somos salvos por gracia, su nombre. Y aquí en el libro de Malaquías, vamos al capítulo, al último versículo de Malaquías. Vea cómo se cierra el Antiguo Testamento. Por eso, con mucho respeto que se merecen las personas que viven en religiones, como los sabatistas que guardan el día de reposo, como los del séptimo día, muchas religiones que quieren vivir como los judíos, o sea, que están judaizando en este tiempo, incluyendo a los propios judíos. Los mismos judíos que son el pueblo de Dios están bajo esta maldición. Significa que todo judío que ahorita se muera se va para el infierno. Todo judío que muera ahorita sin recibir a Cristo como Señor y Salvador, esta condenación cae sobre él. La condenación del pecado. La condenación de no obedecer lo que Dios ya ha dicho. Y entonces mire lo que dice Malaquías. ¿Cómo se cierra el Antiguo Testamento? Malaquías 4:5 dice. 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés. Mire lo que dice Dios ya cerrando el Antiguo Testamento. Están aquí, hermanos. Acordaos, dice. No, en otras palabras, yo me he olvidado. Lo que yo he dicho no se me olvida, ni lo que he escrito, ni lo que he ordenado. Está en pie. Amén. Está activo. Acordaos, dice, para que se nos refresque la memoria. Mire, así cierra el Antiguo Testamento. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5. He aquí yo envío mi mensajero. Oiga bien. He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese día es el día de la consumación de esta maldición del pecado. El 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Que hablé hace poco que todo hijo que se rebela contra su padre está en ¿qué? Bajo maldición. Mire lo que dice aquí. Entonces el profeta dice: hará volver el corazón de los padres, de los hijos hacia los padres, no sea que, oiga, no sea que yo venga y hiera la tierra. Así cierra el Antiguo Testamento con la palabra maldición. El último libro, la última palabra del Antiguo Testamento dice maldición. ¿Por qué? Porque nadie ha podido cumplir la ley en el pueblo de Israel. Hasta aquí Malaquías, la ley está viva, la maldición está activa, está en acción. En otras palabras, permanece siempre la maldición, porque todavía no ha venido aquel que vendría a quitar la maldición. No ha habido hombre en la tierra que podía cumplir las obras de la ley, por la cual, entonces, por lo tanto, la ley estaba, como se llama, en otras palabras, establecida. La maldición estaba establecida. Pero el Señor dice aquí, en el versículo 5 de Malaquías,
4, 5 dice, he aquí yo envío el profeta Elías. Escuche esto. Usted sabe que el profeta Elías no ha vuelto a la tierra desde que fue llevado al cielo. ¿De qué profeta Elías está hablando? La Biblia dice, Jesucristo dice, que este Elías del cual está hablando Malaquías es Juan el Bautista. El Señor dijo a los fariseos, porque ellos le preguntaron, Señor, ¿es verdad que va a venir el profeta Elías antes del día del fin? Y él le dice a la verdad, el profeta Elías ya vino y hicieron con él lo que quisieron. Y el Señor se está refiriendo a Juan el Bautista. Por eso dice la Biblia que él venía con el espíritu y el poder de Elías. Y se le dio esta orden, ve y preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Vos que clama en el desierto, enderecé el camino del Señor. Este profeta Elías era el profeta Juan el Bautista. Amén, hermanos. Entonces después, por eso dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el gran día y terrible de Jehová. Y ustedes saben que después de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo venía. De hecho, cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, el Señor descendió desde cierto lugar que estaba. Y cuando Juan mira al Señor, dice, he ahí el Cordero que quita, en otras palabras, la maldición del pecado. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, porque se ha cumplido esta palabra que Dios dijo a su nombre. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Cuánto le da un aplauso? Miles de años se había dado esta profecía del profeta Malaquías, que el Señor enviaría el profeta Elías antes del gran día terrible de Jehová. El Señor Jesucristo viene tras el profeta Juan el Bautista. Amén. Y se proclama como ese hombre que vendría a quitar el pecado de en otras palabras, la maldición de la ley. La maldición hasta aquí está viva. Se cierra el Antiguo Testamento y la maldición sigue viva. Amén. Ahora viene el Señor Jesucristo y viene hablando, amén, de que Él es el que ha sido enviado por Dios para redimir a la raza humana del pecado. Nosotros vemos aquí en Gálatas, donde entramos en nuestro texto, que dice que Él nos ha redimido. Dice, Él nos ha redimido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, o sea, nos rescató, nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ese precio que demandaba la ley para que el ser humano fuera libre de la desobediencia, ese peso cayó sobre él. Por eso dice el libro de Isaías 53, que todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso debemos darle gloria al Señor, a su nombre. ¿Sabe cuánta gente está bajo maldición ahorita? Todo el mundo, todo el que no tiene a Cristo, está condenado, hermano. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Y si aquí hay una persona que no tiene a Cristo en su corazón, está frito. Así de sencillo. Y alguien, por eso mi tema es, no es una amenaza. El evangelio es una solución. ¿A qué? A salir de la condenación. Por eso nosotros no debemos de andar amenazando a nadie, porque no es una amenaza. La gente ya está condenada. A su nombre, hermano. Voy a poner sencillos ejemplos. Si usted mira una persona en alta mar que no tiene esperanza de ser salvo, rescatado, y usted llega en un helicóptero y le dice, hey, tiéndeme la mano porque si no me das la mano te vas a ahogar. Eso no es una amenaza. Ella está, con otras palabras, él no tiene esperanza. La única esperanza que tiene es darle la mano a ese rescatista. Amén. Y si esa persona que se está ahogando dice, a mí no me amenaces, porque así hay locos de este tiempo, que uno le dice arrepiéntase para que no se lo lleve el diablo y lo toman como una amenaza. Ya se lo llevó. Lo que vamos a hacer es rescatarlo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a su nombre. Hay gente que toma el evangelio como amenaza, se equivoca. Es una solución. Jesucristo dice, yo no vine a condenar al mundo. ¿Qué significa eso? Ya está condenado. Vine a salvarlo. Vine a tenderle la mano al que está bajo esa condenación. Si usted ve a una persona en un agujero y le dice, mira, dame la mano, te voy a sacar de allí y para que pueda ser libre, para que pueda ser salvo. Y él dice, no, yo no quiero eso, porque después me vas a culpar, porque después me vas a cobrar eso, después aquí, después allá, después me vas a manipular aquí, allá. Esa persona ya en ese agujero ya no tiene esperanza, es como que esté muerto. Así es toda persona sin Cristo, aunque anda vivo, caminando, respirando, anda muerto. Lo que cuando nosotros predicamos el evangelio, lo que le llevamos es una solución, que salgan de la condenación. Y alguien me puede decir, ¿cómo que yo estoy muerto? Mira, yo tengo dinero, yo tengo casa, yo tengo riqueza, yo tengo mis empresas, yo tengo mi carro, yo tengo profesión, yo tengo... Lo que tenga sigue siendo muerto, a su nombre.
El que quitare, el que vendría a quitar la maldición, es Cristo Jesús. Aquí lo estoy leyendo en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito estaba escrito, hermano, en el Antiguo Testamento está escrito, que cuando una persona se colgaba en un madero, había que declararlo maldito, y de hecho tenían que quitarlo antes que oscureciera, tenían que quitarlo en la cruz. Por eso a mi Señor Jesucristo se cumplió esto. Al Señor Jesucristo no durmió en la cruz, tuvieron que quitarlo como a las 3, 4 de la tarde. Amén. Porque ya estaba muerto. Por eso dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mi Señor Jesucristo murió como un criminal, murió como un maldito, como alguien que se merecía todo el peso de la ley. En Él cayó todo el peso de nosotros. ¿Por qué creen que no hubo respuesta en la cruz? Porque se tenía que cumplir todo el peso de la ley en Cristo Jesús. Y aunque ustedes veamos y nosotros miremos, hermano, no sé, por películas, por audio, por drama, lo que sea, cómo pueden mostrar o cómo trata el hombre de mostrar lo que realmente pasó con Cristo. No hay nadie que tenga esa evidencia, mucho menos nadie puede narrar o acercarse al escarnio, al vituperio que hicieron con él. Pero si hay alguien que nos narra lo que hicieron con él, y es el profeta Isaías, antes de miles de años antes que Cristo viniera, nos narra en el capítulo 53 de Isaías lo que iban a hacer con él. La Biblia dice de molido, herido y molido. Si usted ve lo que es esta película que sacaron hace tiempo, La Pasión de Cristo, eso no es nada. A mi Señor lo demolieron, a mi Señor lo hicieron, hermano, como en otras palabras, fue escarnecido. La Biblia no puede mentir. La Biblia dice que no dejaron parecer en Él, que no parecía humano. Su hermosura no se podía ver en Él. Él era hermoso hablando físicamente, y Él es hermoso porque Él tiene su propio cuerpo. Amén. Pero dice Isaías que no había hermosura para ver en Él. Fue herido y molido por nuestras rebeliones. Y como cordero fue llevado al matadero y no enmudeció y no abrió su boca. Todo el peso, la ira, el rigor, la ira de la ley cayó sobre Él. Amén, hermano. Por eso la última palabra que Él dice en la cruz, antes de entregar su espíritu al Padre, dice: Padre, hecho está. Amén, hermano. Padre, hecho está. Significa, he cumplido el rigor, he pagado el precio que la ley demanda por el pecado, no solamente de los judíos, sino de toda la raza humana. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso toda persona que piensa vivir en las obras de la ley, en los ritos de la ley, bajo las ordenanzas de la ley, guiado o acompañado de obras, de ritos religiosos, está bajo maldición, porque lo que está haciendo es diciendo, haciendo constar o haciendo parecer que Cristo no vino a hacer nada. Pablo habla eso y le está hablando a esta gente, a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas habían aceptado a Cristo como el Mesías, pero luego se le metieron un montón de locos que vinieron a perturbarlo, a decirles que ellos no eran salvos, que su salvación no estaba completa si no obedecían las obras de la ley, si no practicaban las obras de la ley. Y Pablo le dijo: ¿qué endemoniado, qué brujo lo vino a embrujar? Ustedes no recibieron el Espíritu por la ley, lo recibieron por la gracia en Cristo Jesús y la fe en Cristo Jesús. Porque la ley no era de fe, la ley era de práctica. La ley decía: el que haga estas cosas por ellas vivirá. Mas la gracia dice: el que cree en Él será salvo. A su nombre. Entonces toda religión, incluyendo los propios judíos, que en este momento están practicando las obras de la ley, están diciendo que Cristo no ha venido todavía. Y eso es estar o querer mantenerse bajo la misma maldición que el mundo ha tenido por décadas, desde el pecado de Adán. No ha habido nadie que pueda redimir la raza humana de esta maldición. Solamente Cristo Jesús, hace más de 2000 años. ¿Cuánto da gloria a Él? A mí me da risa por cierto lado cuando veo cierta gente hispanos, pues, porque son de hispanos que quieren judaizar. Ahí andan unos
vistiendo cosas de los judíos, y no está malo. No estoy diciendo que gloria a Dios, nosotros debemos de orar por el pueblo judío para que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Pero eso de que los gentiles quieran judaizar, eso Pablo lo condena aquí. Porque si no la pudo cumplir ni un judío, ¿cuánto más un gentil? Eso es lo que Pablo encara a Pedro allí y le dice: ¿cómo tú siendo judío, que tú siendo verdaderamente de la raza real, no pudiste cumplir la ley, siendo denominado pueblo de Dios? ¿Cómo pretendes que estos pobres gentiles quieran cumplir la ley que ni tú, ni tus padres, ni nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros ancianos padres pudieron cumplir? Y lo encaró cara a cara Pablo a Pedro. Y gloria a Dios, el otro hombre era de Dios. Entonces, cuando yo veo gentiles ahora que se denominan, que están cumpliendo las obras de la ley, queriendo cumplir el día de reposo, saben que ni tan siquiera un judío pudo cumplir el día de reposo, ¿cuánto más un hispano? El día de reposo tiene tanta restricción que los mismos judíos lo estropeaban, ¿cómo se llama? Lo abrogaban, no lo cumplían. ¿Cuánto más un hispano? ¿Cuánto da gloria al Señor? Cristo Jesús nos redimió de esa ley. Cristo Jesús nos redimió de esa maldición. ¿Por qué la ley es tan fuerte? Porque la ley es el aguijón del pecado. La ley es el aguijón del pecado, dice Pablo, y el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando una persona no obedece la ley, ese aguijón del pecado lo va a destruir. Y entonces mientras Cristo no venía, todo el mundo está siendo muerto y toda la maldición del pecado de desobedecer la ley está cayendo sobre la raza humana. Y así se cierra Malaquías, dando a entender que la maldición permanece. Y el Señor dice: antes que yo vaya a la tierra, ese día no se ha cumplido, ese día grande y temible de Dios, todavía no se ha cumplido. Se le llama el gran día de Jehová. En otras palabras, el gran juicio final, donde Dios exterminará a todos los pecadores y a la raza humana si no se han arrepentido. Ese día no se ha cumplido. Por eso dice: antes que yo venga a la tierra, en mi gran día, dice, yo enviaré al profeta Elías, el cual hará volver la gente de sus malos caminos al verdadero camino, a la obediencia a Dios. Dice: antes que yo venga a la tierra y la hiera con maldición. Si la gente no se arrepiente, ese día se va a llegar. Ya se cumplió la primera parte. El advenimiento del profeta Elías se cumple con la llegada de Juan el Bautista, con el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista anuncia a aquel que vendría a quitar la maldición del pecado, anunciado también por Moisés, anunciado también por Abraham, anunciado también por José, los padres de Israel. Ahora faltan dos cosas o varias cosas que tienen que cumplir. Y la última, que es el gran día de Jehová, que será hasta que el Señor derrame su ira sobre los moradores de la tierra. Es tan serio esto de la maldición, hermanos, que yo creo que lea conmigo el libro de 1 Corintios, capítulo 16, versículo 21 y 22. Mire qué tan serio es esta maldición. Por eso estos hombres que eran profetas de Dios, apóstoles del Señor, nunca se equivocaron con esto. Y hay gente que no le gusta escuchar la palabra maldición. Pero miren qué consiste la maldición de esta generación. La maldición de la ley se acabó. Cristo la cumplió. Y esa maldición ya no puede tomar, en otras palabras, acción sobre la raza humana. ¿Me están escuchando? Se lo repito para que quede claro en este mensaje de esta noche. La maldición de la cual he hablado, de la ley que caía sobre toda desobediencia, sobre toda violación del pacto y la ley y las ordenanzas de Dios, llega hasta Cristo. Ya esa ley hasta ahí ya no pasa. Hasta allí llegó porque el Señor la clavó en la cruz del Calvario. Dice que Él, anulando las actas de los decretos que había contra nosotros, era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados, exhibió en la cruz públicamente, triunfando sobre ellos. Cristo Jesús venció la maldición de la ley en la cruz. Cristo Jesús quitó la maldición. Cristo Jesús quitó el poder a Satanás que había sobre la raza humana. Cristo Jesús en la cruz venció a la muerte. Cristo Jesús venció la victoria del infierno también en la cruz del Calvario. Cristo venció también al pecado en la cruz del Calvario. Por eso es que dijo: Padre, hecho está, ya no hay nada más que hacer. Solo lo que hay que hacer es recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida. A su nombre. Eso es todo lo que el ser humano tiene que hacer. Ya no hay nada más que hacer. La persona que obedece y acepta a Cristo y le es obediente y le es fiel y le es leal
está cumpliendo toda la ley que los israelitas por décadas no pudieron cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice que nuestra ley es Cristo. Y cuando yo digo esto, no es para confundir como muchas personas se confunden, que nosotros descartamos la ley. Nosotros no descartamos la ley. Nosotros en Cristo Jesús queremos y estamos y anhelamos cumplir la ley a su nombre. Si Cristo la cumplió, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecer a Cristo y ya la cumplimos toda. ¿Cuánto dan gloria al Señor a su nombre? El fin de la ley es Cristo Jesús, dijo el apóstol. A su nombre, hermano. Mire lo que es ahora, lo que es la condenación de esta generación. Le repito para que queden bien claros. La ley de la maldición se cerró con Cristo. Ya no hay más ley, ya no hay más maldición de la ley, perdón. Hasta allí llegó, pero ahora hay otra maldición. Mejor dicho, una maldición. Vamos a ver qué dice. 1 Corintios 16, versículos 21 y 22. ¿Qué dice, hermano? Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Escúchenme, hermanos. ¿Qué dice el 22? El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. El Señor viene. Qué texto más cortito, pero más delicado y más fuerte. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. El Señor viene. Y este texto muchas personas lo transgiversan o lo malentienden, que esto es una amenaza. Esto no es una amenaza. Esto es una solución para salir de esta condenación. Ahora hay una condenación que el apóstol Juan nos la explica. ¿Cuál es la condenación que hay ahora en el libro de Juan, capítulo 3? Vea lo que dice. Gloria a Dios que usted y yo hemos salido de eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ojalá. Y no, pues más le vale que se arrepienta hoy. Porque esto no es un juego. Juan capítulo 3, 14. El Señor Jesucristo hablando con una gran eminencia israelita, supuestamente maestro de la ley y ni tan siquiera la podía cumplir ni la entendía. Y le dice, en el capítulo 3 del libro del Evangelio de San Juan, capítulo 14 al 19, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué, hermano? Para que todo, no solo el pueblo de Israel, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No se pierda. ¿Más qué? Más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya, eso es hermoso. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Otra vez dice, mas tenga vida eterna. Qué hermoso este texto. La manera como el Dios nos ha amado a nosotros. De esa forma de amar nadie puede amar. Dios dio a su Hijo unigénito para que viniera a cumplir lo que el pueblo no podía cumplir. Por causa de los israelitas, si Cristo no hubiera venido, todos fuéramos malditos. Pero los que hemos recibido a Cristo ahora somos benditos. Pero el que no lo recibe sigue con la misma maldición. La misma maldición cae sobre la raza humana. La única diferencia de salir de la maldición, de escapar de la maldición del pecado, es obedecer, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. A su nombre. ¿Cuántos lo han recibido? Sigo leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué lo va a enviar a condenarlo si está condenado? ¿Para qué lo envió? Sino para que el mundo sea salvo. Para darle una mano, para darle una solución a esta gente condenada. Para eso vino Cristo al mundo. Él le dijo a la gente, a las sociedades, a la gente de aquellos entonces, le dijo, yo no los juzgo. Hay alguien quien los condena a ustedes. La ley que ustedes han escuchado, esa es su condenación. Sigo leyendo. El que cree en él, óiganme, ¿cuántos han creído en él? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree, lo que Pablo está diciendo acá, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Aquí dice igual, el que cree en él
no es maldito, que es lo mismo que podemos decir. Pero el que no cree en Él ya está maldito, o sea, ya está condenado. Por eso cuando una persona no quiere aceptar a Cristo, no le digo, eso no es usual decirlo. Si no aceptas a Cristo te va a llevar el diablo. Ya se lo llevó. Lo que le podemos decir es, hey, ven acá antes que el diablo te meta al infierno, vente para acá, porque ya estás del lado de Satanás. Toda persona que no tiene a Cristo ya está del lado de Satanás. Lo que hay que tenderles una mano para que salga del lado de Satanás, para que salga de esta condenación y venga a Cristo. El que no cree en Él, ¿qué dice, hermano? No dice va en tiempo futuro, dice en tiempo presente, ya está. ¿Lo entienden? Ya está condenado. ¿Por qué? ¿Por qué está condenado? No dice aquí por la maldición de la ley. ¿Me están escuchando? No dice aquí que está condenado por la maldición de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice allá que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora en este tiempo manda a todos los hombres, no solo en Israel, en todo el mundo, a que se arrepientan. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Gloria al Señor. El que no cree ya está condenado. ¿Por qué, hermano? Ahí dice el por qué. Es la condenación de esta generación. De Cristo para acá. Aquí está la condenación. ¿Cuál es la condenación? De haber rechazado a Cristo Jesús. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 19 le explica. Y esta es la condenación. La ira que Dios va a derramar sobre esta generación, sobre esta gente, sobre este mundo, hermano, no va a ser una ira como la que Dios iba a derramar como en los tiempos de la ley. Amén, por desobedecer la ley. Ahora la ira de Dios se va a derramar sobre el mundo por haber rechazado a aquel que Dios lo puso como ofrenda por el pecado. Su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Rey en esta noche? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por habernos redimido? Por eso vale la pena seguir adelante. Porque el momento que usted se vuelve a comer del pecado que un día vomitó, aleluya, usted vuelve a la misma condenación en la cual vivíamos antes. Si tú y yo vivimos en pecado, volvemos otra vez a esa situación, condición de condenación. Por eso no vale la pena apartarse de Cristo. Y esto no es una amenaza. El Evangelio no es una amenaza. El Evangelio es una solución. Por eso dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian la paz. De aquellos que traen buenas nuevas del bien. De aquellos que dicen al pueblo, a Sión, tu Dios reina. Así es que esto es el que quiere y el que no quiera. Yo no me voy a enojar si yo le hago la invitación a alguien esta noche y no quiere recibir a Cristo. Yo no me tengo que enojar por eso. El que debe estar enojado es él. El que debe estar preocupado es él. Si usted no tiene a Cristo, usted debía estar preocupado. Porque si más tarde se muere, usted ya no hay esperanza. Ya va, en otras palabras, derecho al lugar donde está reservado para todos los que están bajo condenación. Así es que más le vale que se arrepienta. A su nombre, hermano. Hay gente que toma el Evangelio de una manera tan liviana. Ay, en unos 5 años me voy a convertir y voy a cambiar esta vida chueca que llevo. Qué triste. Yo no puedo entender la mentalidad de Dios, jamás. Ni habrá hombre que le entienda. Pero una cosa sí a veces me pongo a pensar, cómo Dios llorará por muchas personas que somos rebeldes en la tierra y el momento de morir no hay salvación. Porque vivimos una vida engañada, una vida sin sentido. Una vida llevado y viviendo una vida religiosa como Nicodemo, al cual el Señor le está hablando aquí. Era un hombre que tenía elocuencia, tenía fama como el único doctor de la ley en todo Israel. Era un hombre respetado. Pero Nicodemo estaba en blanco con lo que tenía que ver la redención de esta maldición. Amén, hermano. Así hay miles de personas en las iglesias de hoy en día que conocen Biblia, saben Biblia, pero en el momento de la muerte se van a ir para el infierno. La teoría no te salva, lo que nos salva es la práctica y la obediencia a Cristo Jesús, hermano, a su nombre. El que usted sepa lo que la Biblia dice de pasta, eso no lo lleva para el cielo. Más
más duro lo va a condenar. Porque el Señor dijo, mejor hubiera sido que no sepas pero ni un texto bíblico, que conociendo la Biblia de pasta a pasta y no obedecerla. A su nombre. ¿Cuántos son salvos? Y esta, oiga, ese texto a mí, yo desde que lo leí por primera vez en mi vida, dije yo, esta es la condenación. Esta es la condenación. La ira, la condenación de la ley. Escúchenme, ¿cuántos tienen oídos aquí? La condenación de la ley cayó sobre Cristo. Él la sufrió, Él la padeció, Él la soportó. Pero ahora hay algo más terrible todavía que las obras de la ley. El libro de Hebreos dice que si la ley de Moisés alguien la quebrantaba, debía de morir irremisiblemente. Si alguien piensa que la ley es dura, la maldición de la ley es dura y es horrible, no es nada comparado con la condenación que hoy Dios va a derramar sobre este mundo por haber rechazado no la ley, sino aquel que cumplió la ley. Su nombre es Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Señor, aleluya. ¿Cuánto más castigo pensáis que va a recibir aquel que pisoteare la sangre de Cristo o la tuviere por inmunda o hiciere afrenta al Espíritu Santo? Cuando yo peco yo tengo que afligirme. Cuando yo peco y ofendo al Espíritu Santo yo tengo que llorar, aleluya, porque no es comparable la maldición por la ley, por desobedecer la ley, con la maldición que hay por pisotear el nombre y la sangre de Jesús. Me gustaría que el mundo me escuche. Porque esto no se le predica a la gente hoy en día, hermano. Es lo que hay, unos cuentos baratos de viejas en las iglesias. Y este es el mensaje que si mi Señor Jesucristo lo habló, qué mugroso soy yo para no decirlo. ¿Por qué lo voy a callar? ¿Cuántos son salvos? El que es salvo debe de estar dando gritos de júbilo, pero hay unos que veo que ya están del lado del infierno. No, Cristo te ha libertado, créelo, alábalo y dale gloria. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Ahora no hay condenación por desobedecer la ley. No, ahora la condenación es más horrenda todavía por haber rechazado al Hijo de Dios. Toda persona que ha rechazado a Cristo como Señor y Salvador, ay, Dios mío. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando alguien lo rechace, no se preocupen, ya a mí me han rechazado antes. Así que si alguien te rechaza por ser cristiano y por decirle Cristo te ama, no te preocupes, dale gloria al Señor. Porque no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Y el que rechaza a Cristo está recibiendo esta gran y horrible maldición. ¿Ustedes creen que el Padre se va a quedar de brazos cruzados? ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar de brazos cruzados de toda esa sangre que escarnio, de todo eso que hicieron con su Hijo amado? ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar de brazos cruzados si Dios es Dios justiciero? En una ocasión David, hermano, mató a Urías, un israelita, un hombre de Dios. Y David pensaba que Dios iba a quedar de brazos cruzados. Dios le hizo entender a David, tú mataste a mi hijo, yo también te voy a matar a tu hijo. Y se lo mató. Yo no juega con nadie. A su nombre. David, hermano, en hipocresía mandó matar a Urías Eteo por quitarle la mujer. Y David pensaba que Dios tranquilo se mató como que mate un perro. No, Señor. Dios ama las almas mayormente si son hombres temerosos de Dios. Urías era un hombre guerrero que amaba la patria y amaba y peleaba por el defender el nombre del Dios de Israel. David lo mata, le quita a la mujer y como que había matado un perro. Dios le dije, te has equivocado, era mi hijo, tú lo mataste, ahora yo te mato el tuyo. A su nombre.
Y ahora este es su único hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que lo hicieran lo que quisieran con él. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar así? Se equivoca. Más le vale que acepte a Cristo. Dígale que está a su lado. Más te vale que le obedezca a su nombre. Yo sé lo que es venganza. Y viví en esa basura en el mundo. Y cuando a un padre le matan un hijo, ay hermano, uno arde de la ira que quiere ver a esa persona que lo mató. Pues la Biblia dice que Dios es vengador. Amén. Si alguien piensa que Dios no es vengador, a Dios nadie le hace nada sin recibir su merecido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ese Dios es de justicia, ese Dios es de misericordia, porque aún estando condenado, Cristo murió por nosotros, a su nombre. Mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, condenados, malditos, Cristo murió por nosotros. Nos redimió de la condenación de la ley. Hechos por nosotros maldición. Porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. No soy escatólogo ni nada por el estilo. Pero cuando mi Señor está colgado en esa cruz, donde están burlando, donde están escarneciendo, escupiéndole, dándole vinagre amargo y hiel en su boca mientras él pedía agua, la lanza que lo lanceteaban, la corona de espinas que le pegaron y luego le daban con azotes, con varas, con palos, y esas espinas se hundían en su cabeza, y todo por culpa de un maldito pecador como yo y usted. Y todos los que me están escuchando en esta hora. Pero Él lo hizo por amor, aleluya. Y ahora somos salvos por su gracia, no por obras para que nadie se gloríe, sino por misericordia. A su nombre, ¿cuánto dan gloria al Señor por su salvación? Aleluya. Debemos de estar agradecidos, por eso Hebreos dice, teniendo un reino inconmovible, sirvamos a Dios con gratitud, con temor y reverencia. ¿Por qué dice? Porque Dios es fuego consumidor. Puede jugar con la suegra y con su tío, y con su primo y con su patrón y con quien sea, con su mujer, su esposo, lo que sea, pero con Dios no juegue. Él no sabe jugar. Si es algo que Dios no supo, nunca aprendió a jugar. ¿Cuántos dicen amén? Eso Dios nunca lo aprendió. Él no sabe jugar. Y esta es la condenación. ¿Quiénes son malditos? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué son malditos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vea sobre quienes cae también esta maldición. La maldición está, escúchenme lo que acabo de predicar, y está sobre todos aquellos que han rechazado a Cristo y no lo quieren recibir como Señor y Salvador. Ahora hay una maldición también que está sobre unos que se denominan ser predicadores, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas falsos, apóstatas. Primera de Pedro, segunda, 2:14. Vamos a leer desde el 12 en adelante. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de sus injusticias, ya que tienen por delicia el gozar de deleites. Ay, Dios mío, yo me voy a detener aquí un poco. Usted sabe los millones de dólares que tienen ciertos predicadores hoy en día. Y a ellos le llaman bendición. Pedro le llama maldición. A su nombre. Gozan, dice, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, están presos. Están atados, están endemoniados, poseídos por este demonio. ¿Y son hijos de qué, hermano? Hijos de maldición. Ay, Dios mío. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sobre estos está esta maldición? Leámoslo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6.
Aquí Pablo explica la maldición de estos que Pedro está hablando aquí, de los apóstatas. Vea la maldición que hay. Por eso, escúcheme una cosita, le voy a decir en el amor de Cristo. Si usted algún día se quiere enojar conmigo por lo que predico, más vale que se cierre la boca. Ay, el pastor me está maldiciendo. No, no, no. Lo que le estoy diciendo es que yo predico porque yo no quiero ser maldito. ¿Me está escuchando? Yo no quiero ser maldito. El día que yo te lance a ti y te predique, le predique a este mundo una falsa, cayó la maldición de esto de que estoy hablando sobre mi vida. Por eso, a mí, por favor, no permita que yo sea maldito. Mejor permita que sea bendito. A su nombre. ¿A cuánto le gusta la palabra? Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, porque no hay otro evangelio, solo hay un solo evangelio y es santo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, que es la palabra anatema que está aquí, pero es la misma expresión. Como antes os hemos dicho, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. O sea, toda persona, predicador, apóstol, profeta, maestro, evangelista, lo que se llame hoy en día, que no está predicando este evangelio como está escrito, a la manera y a la voluntad de Dios, está bajo maldición. Le podemos denominar ministerios bajo maldición, no bajo bendición. Pero si yo le predico, yo tuviera un falso apóstol de esto, un apóstol frente a mí, ¿sabes qué me respondería? ¿Cuántos saben lo que me respondería? Me diría: el que está bajo maldición eres tú, porque yo no me falta nada. La Odisea. Yo soy rico, yo tengo todo, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Por eso dice el libro de Apocalipsis a la iglesia la Filadelfia, el Señor le dice: no te preocupes de los que se llaman ser judíos. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar ni abrir. Y voy a hacer que se te vengan a arrodillar ante ti y vean que yo te amo, porque no has negado mi nombre. El que no niegue el nombre está bajo la bendición de Dios, pero el que lo ha negado ya está bajo esta maldición y esta condenación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Salmo 37, 22. Ya vamos terminando. Salmo 37, 22. Vea lo que dice, hermano. Porque los benditos de él heredarán, ¿qué? ¿Cuántos vamos a heredar la tierra prometida, la nueva Jerusalén? Los benditos la van a heredar. Por eso vale la pena estar en el grupo de los benditos. ¿Qué dice la otra parte? Pero los malditos de él serán destruidos. ¿Cuáles son los malditos? Los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Aunque el mundo le enoje, aunque a alguien le parezca drástico esto, es la cruda realidad de la palabra, a su nombre. El no tener a Cristo es permanecer en condenación. Mateo 25, 41. El Señor habla de esto. Que en aquel tiempo dice: Él apartará a las ovejas a un lado y a los cabritos a otro lado. Y les dirá: apartados de mí, malditos, al lago de fuego que arde con azufre. Ahí lo está leyendo. Mateo 25, 41. Les dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. No, el Señor es amor. Él es puro amor. Destila miel. Sí, es cierto. Destila azúcar. Esos predicadores son muy fanfarrones, son muy radicales. El Señor no es así. ¿Cómo se ponen a creer? Dije los endemoniados testigos de Jehová. ¿Cómo se ponen a creer que Él va a destruir al hombre que creó? Y le pegó una patada a Adán y lo aventó del Edén. No te la va a pegar a ti. Y Adán era su propio... Era la gloria de Dios. Dios miraba su gloria en Adán. Y cuando pecó le dijo: fuera de aquí. Así como la patada que le pegó al diablo cuando pecó, así le pegó a Adán y a Eva: fuera de aquí. Porque Dios no consiente el pecado en nada. ¡A su nombre! No piense que usted y yo vamos a hacer la excepción. Hay que amar a Cristo, hermano. A mí ese texto me pega fuerte cuando dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Y en qué consiste amar al Señor? Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Y hasta bailamos. Sí, te amo, y allá pecando.
O como cantamos al principio, Cristo yo te amo. Y qué bonito se escucha. Pero ojalá que se lo digas con las entrañas del alma. A su nombre. Así que cuando vayan a cantar el grupo que haga, levante Cristo, más te vale que estés en obediencia. Pero antes de decir, Cristo yo te amo, mejor de ay, me arrepiento, perdóname. No estés diciendo Cristo yo te amo y en pecado. Esa es una mentira. Antes de decir Cristo yo te amo, mejor cierres la boca y digas, perdóname Señor que estoy en pecado. Y ya cuando se sienta libre diga, Cristo yo te amo. A su nombre. ¿Cuántos aman al Señor? Pues más le vale que lo ame, porque no va a estar del otro lado. Por eso es que el Señor dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Hay unos que están cantando, Cristo yo te amo, y pensando en la gallina. Cristo yo te amo, y pensando en los frijoles que dejó en el juego. Mejor no hay que cantar nada, hombre. Mire, se lo voy a decir directamente. Yo he estado en un púlpito adorando más de 8 años, pero le voy a decir una cosa, que hay cantos que me da vergüenza a veces cantarlos. Y es mejor callarse, hombre. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es que los cristianos tenemos que vivir en santidad. Porque cuando hacemos esto, es porque realmente estamos listos para darle la gloria y la honra al Señor. Pero cuando no, a lo mejor hay que doblar rodillas y decir, Señor, antes que canten esos cantos que exaltan tu nombre, yo me arrepiento porque yo no quiero estar hablando con la boca y no estar viviendo lo que estoy diciendo. Hay otros que dicen, renuévame, Señor Jesús, y con una prueba, ¡pum!, para afuera. Y no cambiamos y no botamos ese demonio que traemos y estamos diciendo, renuévame. A su nombre. Ya se fueron, hermano. Ya me pasó igual al Señor, que todos lo dejaron solo. Apocalipsis 21:3. Ahí habla de la bendición y de la promesa que nos espera a los benditos. ¿Cuántos son benditos? ¿Cuántos son benditos? Gloria al Señor. Apocalipsis 21:3 dice, mire lo hermoso que te espera. Decirle al que está a tu lado, mira lo que te... mayormente aquel que está en el sueño, diga, ¡hey, hey! Dile, mira lo hermoso que nos espera. Apocalipsis 21:3-5 dice, y oí gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Póngase en pie en esta noche. Deuteronomios 11:26. Ese último texto, que me lo pongan allí. Así termino mi mensaje. Y así Dios te dice a ti y a mí. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Lo pueden leer en el altavoz? La bendición, dice más abajito, el otro texto, si me obedecen y guardan mis mandamientos. Pero maldición si no los obedecen. Así es que el Señor te dice hoy, he aquí yo te pongo algo que tienes que escoger. Y en otro texto dice, yo les aconsejo que tomen la bendición. Que tomen la bendición, que tomen la vida. He aquí en otro dice, yo te pongo bendición y maldición. En otro texto dice, he aquí yo te pongo la vida y la muerte. Escoge la vida. El Señor nos ama. Nos ama tanto que vino Él personalmente. Envió a su Hijo a redimirnos de esta condenación. Porque Él nos ama. Amén. Así que acuérdese, cuando usted quiere botar la toalla, yo le recomiendo que escriba ese texto
Segunda de Corintios, capítulo 16, versículo 22, y se lo echa la cartera. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Por eso yo no puedo dejar de predicar la palabra, porque yo no quiero ser maldito. Si ya fui maldito una vez por ser pecador, yo no quiero ser maldito 2 veces por ser un mentiroso, falsante predicador. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta noche? Levante su mano y dígale: gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por libertarme de la maldición. Gracias, Señor, por libertarme del pecado universal. Gracias, Señor, por Jesucristo que diste como propiciación en la cruz para que viniera a borrar mis pecados. Gracias, Señor, por ser mi Dios, mi Redentor. Gracias por redimirme de la muerte. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Dígale: ayúdame a vivir en obediencia, Señor. Que aún en pruebas, en dificultades, yo siga amando tu nombre. Ayúdame a no fallarte. Ayúdame a no traicionar mi fidelidad a ti, Señor, para no caer bajo maldición. Ayúdame. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Ayúdame a ser obediente para llegar a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros, donde tú estarás con nosotros para siempre, Padre. Gracias, Señor. Bendigo en tu nombre esta congregación. Bendigo en tu nombre a cada persona que está aquí, Padre. Que esta palabra sea de aliento y confortamiento a su vida y fortaleza espiritual, Padre, para que ante las adversidades satánicas, ante los dardos del diablo, peleemos a capa y espada por nuestra salvación. Para que peleemos ante aún las pruebas, adversidades y tentaciones, porque el amor del Señor es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús no fuimos llamados para ser malditos, sino para ser bendecidos. Dice el Señor en su palabra que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor.